buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Un jueves compartiendo una información bien enriquecedora para todos nosotros. Vamos a hablar hoy de qué te roba la paz, o qué te quita la paz, o de qué forma pierdes la paz. Ese es el tema que vamos a tener hoy, así es que bienvenidos, bienvenidas las personas que se van conectando. De verdad que hoy es un tema muy interesante y creo que es algo, una frase muy común que usamos los seres humanos es que esta persona me quita la paz o esta situación me quita la paz. Entonces, de verdad que hoy, bueno, quiero dar la bienvenida a mi colega Marlene Vela de Guatemala. Ella es coach del proceso de MMK, ella es acompañante en Psyche también y hoy pues elegimos hacer juntas este live que de verdad esperamos que sea de mucho, mucho aprendizaje, bien enriquecedor para sus vidas. Vamos a ir viendo quiénes se conectan, vamos saludando. Bueno, ya creo que Marlene está por aquí con nosotras, entonces vamos a esperar que Marlene se nos una. Pero quiero que vayan haciéndose esta pregunta. Bueno, ya aquí está Marlene, vamos a darle. Quiero que se hagan esta pregunta: ¿qué me quita la paz? ¿Qué situaciones o personas me quitan la paz? Hola Marlene, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Tatiana, hola Eugenia, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias Muy por la bien, invitación. Muy contenta no, cabal no, de compartir contigo este tema, cabal que como dices tú es tan interesante. sí, es un tema muy, muy amplio porque de verdad que creo que es una frase que ya de alguna forma inconscientemente la decimos siempre. Es que esto me quita la paz, es que perdí la paz, es que me robaron la paz y ni siquiera nos damos cuenta del poder que esa frase tiene. Entonces, de verdad, bueno, un gusto que me acompañes desde Guatemala. Marlene, y bueno, yo le decía a las personas, para quienes no te conocen, que presentate, trabajas en proceso de MMK también, Psyche, ¿y qué más? Marlene, contanos, mientras se van uniendo más personas. Gracias Eugenia. Pues sí, al igual que tú, pues estudié la certificación del Instituto de MMK de Alejandra Llamas en coaching ontológico y también soy facilitadora del proceso Psyche. Saqué la certificación básica y avanzada. Es un proceso también para transformar creencias a nivel subconsciente. Ok, excelente. Marlene, bueno, hoy de verdad queremos aprovechar este ratito, este espacio, para precisamente reflexionar en esto. ¿Qué nos quita la paz? ¿Qué nos hace perder la paz? Y quiero para iniciar, bueno, primero a las personas que se han conectado, bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por acompañarnos estos miércoles o jueves que hacemos estos en vivos ahora para aportar este conocimiento que de verdad ha sido de mucha ayuda en la vida de las personas que están en nuestro entorno, incluso para nosotras mismas, ¿verdad? Entonces, sí les pido a las personas que si nos pueden poner nada más si se escucha bien, si nos vemos bien, si la imagen, pero especialmente el sonido, si nos escuchan bien. Entonces, para arrancar con este tema de verdad tan interesante, ¿qué me quita la paz? Quiero que definamos primero qué es paz. Para ti, Marlene, ¿qué es la paz? Bueno, pues Eugenia, para mí la paz es un estado natural del ser. Cuando nosotros Uh venimos -huh. al mundo, nosotros venimos de algo más grande que es amor y por lo tanto nosotros somos amor, somos seres invulnerables cuando nosotros venimos al mundo. O sea, nosotros no sentimos enojo, no estamos en juicio, no estamos en queja, somos amor puro. Y por eso es que dicen que cuando tú ves a un bebé, o sea, tú no puedes sentir más que amor cuando tú lo ves. ¿Por qué? Porque nosotros somos amor, somos paz. Entonces, creo que la paz es un estado natural del ser, pero conforme nosotros vamos creciendo, conforme nosotros vamos incorporándonos a este mundo, vamos adquiriendo cabal del exterior, de lo que nos inculcan nuestros padres, del colegio, la cultura, una serie de capas sobre ese estado natural del ser. Entonces, que a veces nos hace olvidarnos que nuestra esencia es el amor y por ende la paz. Exactamente. Y si nosotros vemos y decimos es un estado natural del ser, ¿qué sucede? O sea, ¿qué sucede? Porque es cierto, cuando un niño nace, lo que irradia es paz, es ternura, o sea, Amor. de verdad que es ese amor puro. ¿Qué hace con el tiempo? Y es lo que vamos a conversar hoy. ¿Cómo empezamos a envolvernos de estas capas ilusorias del ego y vamos
de alguna forma minimizando o guardando nuestra verdadera esencia, que es el ser, el amor. Entonces, por eso es que cuando un niño nace, lo que decíamos, ¿verdad? Lo vemos desde la paz, desde ese amor. Así es. ¿Cómo es que empezamos a recubrirnos de estas capas ilusorias? Bueno, pues Cuéntame, Marlene. Ujú. gracias, Eugenia. Pues como conversábamos, ¿verdad? O sea, nosotros vamos creciendo y entonces primero son las percepciones que vamos adquiriendo desde el vientre materno, ¿verdad? Que si mi madre sintió miedo en alguna situación, yo ya percibo y ya tengo una idea de lo que es el miedo desde el vientre materno. Y cuando yo crezco, voy creciendo, pues es todo lo que me van inculcando. Por ejemplo, en mi familia, si a mí me dicen es que en esta casa todos somos enojados, entonces todos reaccionamos. Entonces yo voy creando eso y voy añadiendo eso a una personalidad que yo voy formando, que como tú bien dijiste, pues es el ego, ¿verdad? Porque es algo distinto a lo que es el amor. Entonces, a lo largo de mi vida, pues en el colegio, que si yo tengo compañeritos, porque por ahí dicen, ¿verdad? Que somos el resultado de las personas con las que nosotros convivimos, de las 5 o 10 personas con las que nosotros convivimos. Y pues en mi núcleo familiar, como te digo, somos personas que reaccionamos, que criticamos, que estamos en juicios y mis compañeros, pues Ajá. más o menos con los que yo me relaciono, son de la misma forma. Yo voy creando una personalidad y resulta que luego yo me relaciono con el mundo de esa forma. Pero es una forma Sí. que yo no cuestiono, pero es una forma que me quita la paz porque yo vivo en constante pleito con el mundo. O sea, algo me pasa y resulta que yo reacciono. Sucede algo, yo Ujú. critico. O sea, pero no me doy cuenta que esa forma de relacionarme con el mundo me está sacando de la paz. No, no me hace feliz porque quien está peleando no está feliz. O sea, estoy actuando en oposición a lo que es mi esencia, a lo que es el amor. Y todo lo que es opuesto al amor no es verdad, es una ilusión, Exacto. pero no nos dicen eso. Entonces crecemos sin cuestionar, simplemente siguiendo esos patrones, esas creencias, esas conductas que vamos adquiriendo a lo largo de la vida y reaccionando desde ahí sin cuestionar si realmente yo tengo que seguir con esas conductas, si esas conductas me están dando paz o no me están dando paz, o si hay otra forma de interpretar y de relacionarme con la vida. Exactamente, y es increíble cómo de verdad desde que estamos en el vientre empezamos a percibir, empezamos a interpretar y lo que ya viene desde nuestro inconsciente familiar, las lealtades familiares, la herencia emocional, que ya está viene, ¿verdad? Pero las que nosotros empezamos a formar, yo creo que es lo que determina el estado emocional de un adulto. Nosotros hoy adultos nos comportamos de una forma porque normalmente lo que estamos es en pasado recordando esas interpretaciones que hicimos y eso es lo que nos quita la paz, eso es lo que nos roba la paz y por eso esta frase cuando decidimos hacer este en vivo me encantó porque hay muchas formas y yo creo que es algo muy constante en el ser humano estar entregando nuestra paz, porque al final nadie nos quita la paz, Así es, nadie nos hace, simple y sencillamente entregamos, pero lo entregamos desde un estado de inconsciencia, así es. porque lógicamente si fuéramos conscientes de esto, pues no lo haríamos, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante empezar a indagar, como decía Marlene ahora, primero, bueno, ¿qué es para mí la paz? Ya sabemos que es un estado natural, ni siquiera es que tenemos que buscar estar en paz, ni tenemos que ir a lugares donde estemos en paz, porque no hay que buscar nada en el exterior. Es de adentro afuera. Pero yo creo que lo más importante, Marlene, es empezar a autoobservarnos, empezar a buscar este viaje del héroe, donde vamos hacia adentro y empezar a ver nuestras sombras, nuestros miedos, nuestros juicios y verdaderamente reconocer que es ahí donde le hemos quitado el valor al estado natural del ser, porque entonces operamos desde el miedo, desde el juicio. Yo creo que el más importante es el del juicio. Te voy a contar que, por ejemplo, a mí me pasó hoy, casualmente, ¿verdad? Y como no es casualidad, en una conversación que escuchaba de un grupo de personas, yo me empecé a salir de mi estado natural de paz, pero observo y digo, bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy escuchando a este grupo de personas conversar de un tema, pero yo estoy haciendo juicio en mi mente, aunque no lo estoy expresando verbalmente, en mi mente está el juicio y está el rumeo, como decimos nosotros, ¿verdad? Está este pensamiento rumeando, rumeando, de que están juzgando, de que no deberían de hablar así, de que qué barbaridad como están criticando a esa persona y todo lo que mi mente quiso
cuando uno es más consciente y se permite la autoobservación, en un momento yo digo, ¿qué pasa? O sea, estoy reaccionando ante esta emoción y me estoy saliendo de mi estado natural. Observo y me voy inmediatamente, ¿verdad? Es un proceso que uno puede hacer y digo, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Al final reconocí que yo también estaba haciendo ese juicio hacia ellos, hacia su comportamiento, pero lo más importante es cuando me doy cuenta de que no siento empatía por este grupo de personas que tienen su forma de pensar. Si yo me voy un poquito más en mi pensamiento y digo, bueno, ¿qué me está recordando esto de mi infancia? Y bueno, ahí salen muchas cosas y me doy cuenta que siempre viví creyendo que yo tenía que defender a las personas que estaban atacando o enjuiciando. Entonces, ese es el mecanismo de defensa o de reacción mía que me saca de la paz, pero hay algo que es muy importante. En ese momento yo no estoy en presente, no estoy en presencia. Me fui a hace como 40 años, ¿verdad? 40 y tantos años al estado de infancia, y esa escena de infancia fue la que me hizo reaccionar y perder la paz en ese momento. Entonces, yo creo que es importante eso, primero empezar a reconocer. ¿Cómo vamos reconociendo, Marlene, estos estados? Por ejemplo, bueno, ya te puse este caso mío de hoy, de cómo me salí de mi paz, de mi estado natural, pero cómo logré regresar a base de hacer una observación, hacer una indagación de pensamientos, incluso una metodología de respiración, de conectarme en presente, de reconocer dónde estaba en ese momento. Y eso me ayudó a gestionar y retornar. Pero contame otra experiencia o cómo podemos dar otro ejemplo para las personas que, bueno, que nos están escuchando, que, bueno, ahí vi que Katy Soto nos saludó, Hola, dice, vamos Katy. a ver, Qué linda. en el chat también, quiero ver qué han puesto, creo que hay por ahí unas preguntitas. Hola, Linda, saludos y Katy. Bueno, saludos para todos los que nos están escuchando, ahí nada más nos dicen si se escucha bien, si quieren escribir preguntas. Contame, Gracias. Marlene, ¿cómo gestionas estos estados? Pues mira, Eugenia, qué interesante todo lo que nos contaste y de la experiencia que tuviste hoy. Definitivamente es el sincrodestino y creo que las cosas se alinean, ¿verdad? Y esa experiencia que tú tuviste hoy fue una experiencia súper interesante justo para poder venir a platicar en este live y contarles la experiencia a la gente. Pues la verdad es que hay varias metodologías. Nosotros con MMK pues a través de todo este aprendizaje que hemos ido adquiriendo a través de los años, creo que lo más importante que hemos aprendido es este autoconocimiento, que eso precisamente fue lo que hiciste tú y se puede llegar a ese autoconocimiento a través de distintas metodologías, ¿verdad? Y a través del cuestionamiento de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy haciendo, de lo que estoy pensando, de cómo estoy reaccionando y más que todo al darme cuenta que estoy en un estado que no es de paz. Entonces, primero, creo que ese estado de paz te lo sacó todos los pensamientos que tú tenías alrededor de esa situación, ¿verdad? Que justo tú lo dijiste, ¿verdad? Empezaste es que no deberían de estar juzgando, no deberían de estar hablando, es que no deberían, o sea, empezaste como tu cabeza a hablar, a darle vuelta a lo que estaba pasando. O sea, A estabas juzgar. peleándote a juzgar, estabas peleándote con la realidad. Entonces, existe una escritora muy famosa que se llama Byron Katie, que tú y yo la conocemos, que tiene varios libros y que tiene una metodología que se llama The Work. Ella descubrió esta metodología, pues era una terapeuta que había llegado a un estado de depresión máximo y estando pues internada en un centro de rehabilitación, ella descubre que las cosas que le molestaban, simplemente cuando ella indagaba sobre sus pensamientos, ella podía estar en paz. Entonces, que ante cualquier situación, lo que le robaba la paz eran los pensamientos. Entonces, cuando nosotros empezamos a indagar, porque yo no estoy en paz, que es una primera metodología, es porque yo tengo pensamientos opuestos al amor en relación a lo que está pasando. Entonces, y así es, porque si nosotros nos vamos al tema de los pensamientos, nosotros sabemos que los seres humanos tenemos entre 50.000 y 70.000, porque algunos dicen que son 50.000, 60.000, 70.000 Sí. pensamientos diarios. De estos pensamientos, el 90% de los pensamientos son negativos y repetitivos, porque son los pensamientos que ya pensaste un día antes y el día anterior y el día anterior. Pero de todos esos pensamientos que nosotros vamos teniendo, esos pensamientos negativos y que nos sacan de la paz, únicamente el 5% de esos pensamientos son ciertos. Entonces vivimos en una narrativa contándonos historias que nos sacan de la paz. Es que no deberían, es que porque hicieron, es que no me debería haber pasado esto. Y en el debería perdemos el 100% de las veces. ¿Por qué?
porque estamos peleando con la realidad, que es lo que nos dice Byron Katie, ella tiene un libro fantástico que leímos tú y yo, porque lo leímos, que es Ujú. Amar la realidad. Y Amar la entonces, realidad. una forma que tenemos para regresar a la paz es darnos cuenta que estamos peleando contra la realidad. Entonces, Byron Katie nos propone 4 preguntas que son las iniciales. Entonces, ella dice cuestionar el pensamiento. Por ejemplo, digamos, ella no debería, ella no debería salir de esa forma. Entonces yo estoy juzgando, ya tengo pensamientos, entonces me cuestiono las 4 preguntas. ¿Es eso cierto? ¿Es absolutamente cierto? ¿Quién Ajá. eres tú cuando tienes ese pensamiento? ¿Y quién Ujú, serías tú sin ese pensamiento? Entonces, ujú. cuando yo me empiezo a hacer esas preguntas y empiezo a indagar, me doy cuenta que cuando yo tengo el pensamiento, yo trato mal a los otros, me trato mal a mí, Ajá. y entonces tengo reacciones que son opuestas a mi esencia. Pero cuando yo suelto ese pensamiento por un momento, si yo dejara de pensar, simplemente yo estaría ahí observando lo que está pasando y viendo las cosas tal cual son. Porque también Sí, hemos aprendido que las cosas son neutrales, no son buenas ni malas, pero ajá. nos han enseñado eso que vamos aprendiendo desde que nosotros nacemos, que vivimos en un mundo de dualidad, donde las cosas tienen que Sí. ser buenas o tienen que ser malas. Entonces, desde ahí nosotros juzgamos. Y entonces ahí estamos en juicio. Esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, y la cabeza nos llena de pensamientos, de narrativas y nos sumimos en historias de terror. ¿Qué opinas Exactamente, tú? y Ajá. ahí, claro, y precisamente ahora que lo decías es salirnos de ese estado de presencia, porque ¿quién soy yo? Eso fue lo que yo me preguntaba, ¿quién quiero ser yo en esta situación? De momento, desde esta parte de ego, de ser humano, quise como levantar y irme de donde estaba la conversación, pero yo dije, no, porque esto es evadir algo que me está permitiendo un aprendizaje. Porque si bien es cierto, después dije, gracias a este grupo de personas que vino, conversó esto, que me permití juzgarlas en mi mente, pero que a la vez quise ver el aprendizaje de esa situación y no quedarme con el juicio que estaba haciendo hacia ellos ni la molestia. Qué lindo. Uh-huh. Entonces, al final es agradecer incluso lo que me saca de la paz o lo que yo creo que me quita la paz, porque al final detrás de todo eso hay un aprendizaje. Y ahí es donde de verdad, con este título que pusimos hoy, ¿qué me saca de la paz? Y ahí me gustaría, si las personas quieren escribir, ¿qué la saca de la paz? Y si alguna persona se atreve y escribe el pensamiento, lo podemos indagar, porque al final del día, de estos 60, 70 mil pensamientos que tenemos, que más o menos alrededor de 40 no son funcionales o son negativos, Ajá. son los que nos mantienen en ese estado constante de ego, de pasado, de enojo, de ira, de resentimiento, y a veces ni siquiera nos percatamos que vamos emanando esta energía, que tal vez no sé si les ha pasado que a veces las personas dicen, ay, es que la vi tan seria que pensé que iba enojada. Y tal vez uno lo que iba era piense y piense, pero uno emana toda esta energía y atrae toda esta situación, porque al final yo hoy decía, bueno, qué dicha que esta situación me quitó la paz, porque me permitió o me permití indagar estos pensamientos. Y la primera pregunta es cierto, o sea, ¿es verdad que ellos están juzgando? ¿Es verdad que ellos no deberían de estar juzgando? ¿O es absolutamente cierto? O sea, al final, ellos pueden ser como quieran ser. ¿Qué hace que yo reaccione ante esa situación? Nosotros muchas veces nos damos a la tarea de empezar a pretender que el entorno cambie para ser yo feliz. Yo quiero que mi pareja cambie para estar yo en paz. Ay, quiero que se porte bien para que no me quite la paz. O quiero que mis hijos tengan buenas notas en el colegio, ay, para estar yo en paz, para No, que me traigan. y sabes que ese es el antiguo causa y efecto, o sea, el exterior tiene que estar bien para yo estar bien, pero Para yo nosotros estar bien. sabemos que es al revés, porque imagínate qué triste que fuera así. Como decís tú, Sí, vivimos entregando nuestro poder. Entonces, si alguien me quiere, yo soy feliz. Si alguien no me quiere, yo soy feliz. Entonces, mi felicidad depende de lo que está en el exterior. Pero cuando yo me doy exacto. cuenta que no es esa la forma, sino que la felicidad viene de mí, yo interpreto incluso lo que está en el exterior de una forma diferente. Puedo agradecer, puedo ver el para qué de lo que está pasando en el momento y entonces ya las cosas no son buenas ni malas, sino únicamente yo soy feliz y solo veo lo que está pasando y veo qué me viene a enseñar lo que está pasando. Exactamente, Marlene. Y hay algo que es muy importante rescatar ahorita que vos decías eso, que se me viene a la mente, es
Es cierto, en la vida vivimos circunstancias que por sí solas generan dolor. Hay hechos que los podemos neutralizar, pero por sí solos generan dolor durante cierto tiempo. Por ejemplo, la muerte. La muerte es un hecho que por sí solo genera dolor. No vamos a decir, no, yo siempre, o sea, como para que nos entiendan, ¿verdad? Las personas que nos están escuchando, no es que vivimos en un constante estado de felicidad, porque es muy diferente la felicidad y la paz. Pero cuando yo elijo no pelearme con el entorno, no juzgar el entorno, sino empezar a ver el aprendizaje, es más fácil gestionar incluso estos hechos dolorosos desde un estado de paz. ¿Qué es lo que pasa ahora que te decía esto de que ponemos expectativas en los hijos, en la pareja, en los jefes, en el gobierno? ¿Cuántas veces criticamos nuestro gobierno? Al final, ellos hacen lo que pueden con lo mejor que tienen, pero si bien es cierto, si a mí me quita tanto la paz lo que un gobierno hace, lo que una persona hace, lo que un jefe hace, es porque en mi interior hay muchos pensamientos que son los que me quitan de la paz. Hay muchos recuerdos centrales que están en el hipocampo a nivel neuronal y que son los que me hacen reaccionar ante estas situaciones del presente. Lo que muchas veces no nos damos cuenta o no sabemos, porque yo esto lo supe hasta hace algunos años que empecé a estudiar con Alejandra Llamas en el Instituto de MMK, y me empiezo a dar cuenta y a reconocer que todo esto que la vida me presentaba es para permitirme esta evolución, para que yo pudiera ver lo que yo inconscientemente no estaba viendo. Entonces, es empezar a agradecer incluso todo lo que creemos que nos pasa malo, porque al final es cierto, desde la conciencia de unidad, nada es bueno, nada es malo, simple y sencillamente las cosas son, y son siempre con una intención positiva, con un propósito y un aprendizaje. A veces yo sé que no es tan fácil verlo y yo pasé por muchísimos acompañamientos con mis colegas de MMK, con Tatiana que estuvo la semana antepasada con nosotros, con Katy Soto, con Marlene. ¿Por qué? Porque estuvimos en este proceso de aprender. Ya ahora para nosotros es más fácil gestionar esos estados y retornar. Yo al final hoy, esa situación que me pasó fue en un transcurso de unos 20, 30 minutos. En otras ocasiones, o en la versión anterior de Eugenia, ¿verdad? Probablemente me levanto molesta, tal vez hago hasta algún comentario grosero y salgo y me voy. Y duro enojada 3, 4 días con esos compañeros, porque esa era la Eugenia de antes, ¿verdad? Y vieras que fue tan bonito, porque después de que lo gestioné, incluso tuve la oportunidad con una compañera al final de la jornada, lo conversamos, porque ella también conoce estos procesos, entonces no me peleé con el entorno, nadie me quitó la paz, asumí yo la responsabilidad de mi enojo, y yo sé, y no se trata de juzgar a los padres, ni mucho menos, pero mucho de todo este comportamiento que hoy tenemos adulto es esta infancia que vivimos, pero al final esta infancia que vivimos era necesaria y perfecta para ser quienes somos hoy en día. Exactamente. Porque si no hubiéramos experimentado todo eso, interpretado todo eso, no podríamos hoy estar aquí hablando. Y las personas que están conectadas, escuchándonos, y los que van a escuchar el live posteriormente, si están aquí no es casualidad. Si están aquí escuchando este tema es porque va a resonar de alguna forma con ustedes. Pero necesitamos haber experimentado todo eso. Y los papás lo que hicieron fue cumplir su papel, cumplir con nuestro pacto que hicimos de padres, hijos, y venir a decir, bueno, yo me comprometí a traerte al mundo para experimentar todo esto, y ahora sí, ahí está toda la experiencia, ahí está todo el aprendizaje, ¿verdad? Es empezar a verlo. Vamos a ver, Tatiana dice, lo importante es saber que podemos sentirnos de otra forma. Exactamente. Marlene, ¿podemos compartir otra herramienta antes de que el tiempo nos gane? Bueno, estamos a buen tiempo. Otra herramienta para que las personas que nos están escuchando les facilite retornar a este estado natural del ser que es la paz. Claro, claro que sí. Fíjate, antes de entrar a la otra herramienta, solo me gustaría comentar algo que es bien importante también, que nosotros vivimos en juicio y viendo en los demás lo que está en nosotros. Entonces, muchas veces las situaciones que se nos presentan es para justamente ver qué hay en nosotros, porque nosotros no podemos ver en nosotros lo que no existe en nosotros. Entonces, cada vez que yo estoy viendo algo en el otro es porque eso está en mí y eso también me abre a mí la luz para que yo indague qué está haciendo eso en mí. O sea, si yo estoy juzgando, si yo estoy diciendo, ellos están juzgando, es porque yo estoy juzgando, es porque yo he estado en juicio. Entonces me ayuda también en ese autoconocimiento. Otra
otro tema importante también es en este tema que hablabas tú, que van a haber muchas cosas que por supuesto nos van a pasar y que por supuesto nos van a hacer salirnos de la paz y parte de la humanidad que nosotros tenemos también posiblemente vayamos a sufrir. Pero también algo importante es saber que sobre el único ámbito que yo tengo control es sobre el mío. O sea, que yo a los otros no los puedo controlar y que como nosotros somos personas todos que tenemos visiones del mundo diferentes, porque crecemos en medios diferentes, en culturas diferentes, en familias diferentes, vemos la vida desde una forma diferente. Entonces yo muchas veces quisiera que los otros actuaran como yo actúo, pero entonces ahí voy a sufrir, porque como te digo, en el debería siempre sufrimos. Entonces yo no puedo controlar lo que hacen los otros, tampoco puedo controlarlo a Dios o la realidad, que es la muerte, las enfermedades, porque en algún momento de la vida nos vamos a enfrentar a esas situaciones. Pero hay algo sobre lo que yo tengo el control y es sobre la forma en la que yo me relaciono con esas situaciones. Yo tengo el control de cómo reacciono frente a lo que los otros me dicen, frente a la forma en la que los otros actúan y también yo tengo el control de cómo relacionarme frente a una enfermedad. Que si bien siempre, y aquí viene también todo eso que nosotros vamos adquiriendo, como te digo, a través de los años, que siempre nos dicen es que la enfermedad es algo malo. Entonces nos enfermamos y entonces sufrimos porque ya tiene la etiqueta de algo malo. Pero a mí me gustó mucho un conductor de un programa de televisión que a él le dio cáncer. Entonces cuando él le dio cáncer, él salió diciendo y él dijo, miren, yo sé que esto a mí me viene a enseñar algo, o sea, yo sé que toda la gente cuando le da cáncer sufre y dice, es que ¿por qué me dio? ¿Qué sufrimiento? Es lo peor que puede pasar porque oír la palabra cáncer y a la gente se le paran los pelos, ¿verdad? Entonces él dijo, no, yo sé que esto a mí me viene a enseñar algo y yo le agradezco a esta enfermedad lo que me viene a enseñar. Entonces, es aprender a relacionarnos de otra forma con la vida, porque no nos vamos a escapar posiblemente de la muerte, porque la muerte también es parte de la vida. Entonces, si nosotros vamos cambiando la forma en la que nosotros nos relacionamos con las situaciones, de repente cambiando la interpretación que hemos traído a lo largo de la vida, y que no es solo nuestra, sino es a nivel general, porque a nivel cultural, o sea, la muerte es algo malo, o sea, las enfermedades son malas, pero yo soy la que decido, y ahí es donde te digo que qué importante también es el vivir cuestionándonos nosotros, cuestionando todo este aprendizaje, las creencias que nosotros traemos, si realmente eso me da paz, o sea, porque si me dicen estás enfermo y empiezo a sufrir, entonces me estoy saliendo de mi paz, estoy actuando de algo, estoy actuando de una forma opuesta a lo que es mi naturaleza y mi esencia, que es con amor, porque incluso ante una situación que desde la dualidad, como hemos hablado nosotros, se puede interpretar como algo malo, siempre aprendemos. O sea, yo, por ejemplo, en las sesiones que hemos trabajado, a veces la gente trae situaciones que para ellas son sumamente trágicas. Pero cuando tú les preguntas, hacen un listado de lo bueno y lo malo que traía esa situación, a la larga esa situación trajo cosas, si las podemos calificar, más cosas buenas que cosas malas, pero estamos acostumbrados a sufrir por lo que nos han enseñado. Entonces creo que esto también es algo importante. Yo decido y empezar a cuestionar desde hoy esta conducta que he heredado de mi familia, de mi cultura, hoy por hoy me está dando paz. ¿Será que ser esa mamá estricta? ¿Será que ser esa mujer que juzga? ¿Será que mantener esta figura o esta personalidad que yo creé a lo largo de los años, que es mi ego, que siempre tiene que reaccionar o que no perdona o que es de determinada forma, me da paz hoy para relacionarme con los demás? ¿O será que puedo cambiar? ¿Qué pasa si un día decido cambiar? Y entonces ahí empiezo a actuar ya no desde lo conocido, desde las emociones viejas conocidas que yo traigo siempre, que vienen y me ganan, ¿verdad? Que simplemente reacciono, sino empiezo a actuar desde lo desconocido. Y empiezo a ver también cómo mi realidad empieza a cambiar y cómo empiezo a sentirme más en paz con los acontecimientos que van pasando a lo largo de la vida. Entonces, te quería dejar esto porque creo que eso estaba dentro de todo lo que tú habías platicado y, no sé, te quería decir algo. Sí, quiero agregar algo antes de que pases a la herramienta que ahora que te escuchaba, hemos estado hablando estos 30 minutos de que lo que nos saca de nuestro estado natural, la paz, es cuando nos vamos a pensamientos del pasado, vamos a recuerdos de infancia y todo, pero acabas de decir algo muy importante y es bueno rescatarlo. Por ejemplo, cuando vamos donde un médico y nos habla de una enfermedad, ahí no nos vamos tal vez a recuerdos o pensamientos de pasado, al contrario, nos vamos al futuro. Igual nos salimos de la presencia, del presente. Entonces nos vamos al futuro y como ya tenemos desde el inconsciente colectivo, a nivel cultural, social, familiar, que la enfermedad, especialmente por ejemplo el cáncer, es sinónimo de muerte, de desenlace fatal, entonces inmediatamente empezamos a crear
pensamientos a futuro, e incluso cuántas veces uno escucha personas que dicen, yo le pregunté al médico cuánto voy a vivir. Y si hay médicos, tal vez que sí, dan un tiempo, pues a veces se manifiesta eso en la realidad. Pues igual nos vamos a salir de ese estado de paz. Yo he tenido la oportunidad de conversar con personas que viven estos procesos de cáncer desde el coaching, desde la ontología del ser, y es tan bonito conversar con ellas porque totalmente les cambia su percepción de la enfermedad como tal, logran ver el aprendizaje detrás de un cáncer de mama, detrás de una situación que sea de salud, una simple gripe, un dolor de cabeza, una presión arterial, o sea, de tantas cosas que al final son mensajes amorosos, espirituales que nuestro cuerpo nos está dando. Pero sí, sin embargo, para retornar a este tema de la paz, es incluso cuando nos vamos a futuro y qué va a pasar y qué voy a hacer y cómo me voy a sentir, igual nos salimos de ese estado de paz. Entonces yo creo que es importante rescatar cuando recibimos estas emociones, ya sea de futuro o de pasado, lograr con esta herramienta que Marlene nos va a compartir ahorita, volver a ese estado natural de paz. Cuéntame. Así es. Bueno, pues sigamos a la otra herramienta que es regresar al momento presente. Tú y yo también hemos leído a este fabuloso autor que se llama Eckhart Tolle, que tiene varios libros. Yo he leído dos de él que se llama, uno es El poder de la hora y el otro es a ver, La nueva tierra. La nueva tierra. La nueva tierra. Fabulosos los dos libros, ¿verdad? Sí. Entonces, él lo que nos dice es que a nosotros lo que nos saca de la paz también es porque nosotros no estamos en el momento presente y vivimos resistiendo las situaciones que nos pasan, justamente desde el pasado o desde el futuro. Entonces, cuando nosotros nos vamos al pasado, siempre sentimos culpa, estamos reaccionando desde el pasado, es que ¿por qué no hice? ¿Por qué no dije? ¿Por qué no sé qué? Y eso nos saca del momento presente. Entonces, yo ya no estoy acá porque mis pensamientos se van allá. O yo me voy al futuro y me voy al futuro desde la ansiedad. Es que ¿y si mañana no pasa? ¿Y si mañana no tengo trabajo? El miedo, como decís tú. ¿Y qué pasa si mañana? O sea, ni siquiera sabemos si va a llegar ese mañana, pero ya nos vamos años luz con preocupaciones. Entonces sentimos ansiedad por el futuro, sentimos culpa por el pasado y lo que menos aprovechamos es esto tan hermoso que tenemos que es el momento presente. Entonces él nos dice, ¿por qué es que nosotros nos salimos de la paz? Porque no aprovechamos y nos resistimos al momento presente. A mí me encanta una historia o como una metáfora que él cuenta, ¿verdad? Que es estar en el momento presente es soltar cualquier resistencia en este momento y decir, bueno, aquí estoy. O sea, aunque esté viviendo una situación que no sea una situación buena, interpretada desde la dualidad, ¿verdad? Una vez más, decir, bueno, es esto lo que estoy viviendo, es esto y nada más que esto, y le quito cualquier interpretación que yo le pueda tener, le pueda dar a esa situación. Entonces él dice, ¿verdad? Es como cuando usted está en el fango, dice él, ¿verdad? Si usted empieza a luchar contra el fango, a querer salir, usted se va a hundir más. Pero si usted se relaja, usted quita toda la interpretación, usted quita cualquier resistencia a estar ahí en ese momento y está en el momento presente. Desde ese estado de presencia, usted puede tomar acciones para salir del fango. O sea, y es increíble porque entonces usted sin resistencia logra salir. Pero si usted se resiste, lo que pasa es que se va hundiendo más y se va hundiendo más en el fango. Así es la vida. O sea, cuando me está pasando algo es regresar al momento presente. Me dan una noticia, ¡pum!, al futuro, ¡pum!, al pasado. Pero si solo desde ese momento puedo aceptarlo, sin interpretación, sin darle la resistencia, sin nada más que estar en ese momento y decir, esto es lo que está pasando. Desde ahí yo puedo tomar acciones sabias, porque entonces a nivel incluso neurológico, ¿en qué estado me pongo? Me pongo en un estado de estrés. ¿Y qué pasa? Mi cerebro no piensa de una forma en cerebro completo, ¿verdad? No pensamos con el cerebro completo, sino estamos en un estado primitivo. Entonces empieza a bombear sangre, empieza mi cerebro a bombear sangre a las manos, a los pies, me escondo, huyo, estoy en estado de pelea y lo que menos hago es pensar de una forma correcta. Pero cuando yo estoy aceptando el momento presente, no estoy diciendo, ¿verdad? Porque lo dice también Eckhart Tolle en sus libros, no estoy diciendo con esto que si yo estoy en una situación, por ejemplo, que no tengo trabajo y que sabemos que pues realmente pues es una situación diferente, si tú quieres verla, no quiere decir, ay, la voy a aceptar y aquí me voy a quedar toda la vida. No, pero simplemente acepto la situación de ese momento y desde ese momento, estando en ese momento presente, puedo tomar acciones y pensar de una forma clara sobre qué acciones tomar para salir de esa situación que en este momento pues no me está gustando, ¿verdad? O me podría robar la paz.
Entonces, él da también algunas técnicas para regresar al momento presente, más que todo técnicas para usarlas en el momento, ¿verdad? Estás en una reunión, hay algún comentario que no te gusta o pasa algo como digamos lo que te pasó a ti hoy en la mañana. Entonces Sí. dice una de las principales, la técnica de la respiración. Entonces, cuando yo respiro, regreso al momento presente. Entonces, Y vos sabés que eso ajá, precisamente fue la primera acción que yo tomé hoy. Dije, esto, voy a empezar a escuchar mi respiración. Y de verdad, cuando vos te conectás con el sonido interno de tu respiración, te conecta al presente. Y ahí empieza a bajar este nivel, ¿verdad? De estrés, de ansiedad, de enojo, de culpa, de miedo, de cualquier estado que no sea paz. Y eso de verdad que facilita y te abre, ahora que decías eso, es que te abre el panorama de posibilidades, o sea, la visión del mundo se te amplía así es. y ves que no es solo el pensamiento que estás teniendo. Entonces, hoy esa fue exactamente la primera técnica que yo apliqué, fue la de la respiración. Increíble. Y qué otra, seguido de la respiración? Bueno, otra forma que Ajá, nos dice también él es ponerle atención a alguna parte de tu cuerpo. O sea, ahí le estás quitando uh-huh, atención a lo que está pasando en el exterior y entonces te estás fijando únicamente en lo que en alguna parte de tu cuerpo. Siento en mi pie, siento la mano, entonces me regreso en ese momento al momento presente. O sea, siento las uh-huh, sensaciones de mi cuerpo. Otra es soltar la tensión. A mí eso me funciona mucho. Cuando tú estás en una situación que no te gusta, si tú te das cuenta, estás tenso en alguna parte del cuerpo. uh-huh, Entonces, uh-huh. identificar dónde está la tensión también y relajarte, o sea, soltar. Entonces, eso también te regresa al momento presente porque estoy tensa por el pensamiento y la emoción, por la emoción que estoy experimentando, por el pensamiento que tuve, ¿verdad? Por todos esos pensamientos y juicios que están en mi cabeza. Pero entonces, cuando yo suelto la tensión, es como que estuviera soltando la emoción y estuviera soltando eso que me tiene en ese estado. Entonces, me relajo, como decís tú, puedo respirar también y entonces ahí me regreso al momento presente. O sea, otra cosa Uh-huh. que puedo hacer también si tengo la oportunidad es levantarme y observar incluso el movimiento de los árboles, ¿verdad? O sea, al observar Sí. algo yo estoy en el momento presente, estoy viendo lo que está pasando en este momento y sustraigo mi mente, ¿verdad? Del pasado, del futuro o de Uh-huh. esas emociones que me están sacando de la paz. Incluso agregado a esto, la respiración, y que también es una técnica, es para conectar con el presente, es observar, porque ahí decías algo, si uno tiene la oportunidad, pues se levanta y observa, pero si no tenemos esa oportunidad, incluso ahí mismo donde estamos, porque, por ejemplo, hoy yo estaba sentada frente a mi computador y observé el teclado, cada letra, los números, la pantalla, el vaso que estaba a la par, el libro, o sea, todo eso nos conecta nuevamente al presente. Y sí, ya cuando estaba más tranquila, entonces decidí indagar qué pensamientos eran los que me habían sacado. ¿Cuál fue el primer pensamiento que tuve que me sacó del estado de paz? Y fue el juicio, ¿verdad? Y lo interesante es eso, juzgué que ellos estaban juzgando y que no debían de hacer eso, ¿verdad? Y entonces ya después yo dije, qué increíble, cómo de verdad, cuando nos permitimos autoobservarnos, cuando nos permitimos saber que tenemos el derecho de nacimiento de este estado natural, de accesarlo en cualquier momento. Pero yo creo, Marlene, y pienso que hay muchas personas que les pasa, porque a mí me pasaba eso antes de iniciar estos procesos, que ni siquiera me sentía merecedora de estar en paz. Es algo de verdad Totalmente. muy fuerte y yo lo experimenté, el sentir que tenía que estar haciendo, el que tenía que estar controlando, que tenía que estar viendo que mi hijo hiciera las cosas bien, controlando todo el entorno familiar, laboral, porque yo no me permitía un solo segundo estar en paz y soltar todo. Yo me acuerdo que una de las primeras sesiones que a mí me hicieron, nunca se me olvida, fue con Jerry Trigos, colega mexicano De de Monterrey. MMK también, Ajá. sí, de Monterrey. A mí me encantaba cuando Jerry me hacía las sesiones porque él decía que yo tal vez tengo como mucha expresión, ¿verdad? Muy expresiva, entonces decía, es que usted hace una cara, Eugenia, cuando descubre algo, lo es que de verdad que uno se asombra cuando uno hace una sesión de estas y te asombras de ver que es hacer conciencia, consciente lo inconsciente para Así poder es. gestionarlo. Y entonces yo decía, ¿cómo? Esto yo nunca en tantos años lo logré ver de esa forma. Cuando yo empecé este proceso y decidí, elegí soltar, dejar fluir, dejar que las cosas sucedieran sin ponerle ninguna interpretación, especialmente
enfocarme en mi ámbito, no en el de los otros, ni en el de Dios, ni en el de la realidad. Era el único control que podía tener era el de mi ámbito. Así es. Entonces, eso, mira, ha sido casi el 90% de trabajo de poder retornar a la paz. Pero qué increíble cuando a veces está la creencia de que yo no merezco estar en paz, o personas que tal vez dicen, no, es que yo no puedo estar desocupada. Por ejemplo, a mí me sucedía que para mí acostarme a descansar temprano era una pérdida de tiempo y yo no lo podía hacer. Entonces siempre buscaba qué hacer tarde de la noche, aunque tuviera que madrugar al día siguiente. Claro, pasaba todo el día cansada, desvelada y no en un estado de paz, ¿verdad? En un Claro. estado de reacción y de control y de enojo. Entonces yo digo, ¿cómo algo tan simple y que es de nosotros? Porque es un estado natural del ser, es la esencia, y tan fácilmente lo soltamos, lo entregamos y muchas veces, bueno, obviamente responsabilizamos al entorno, nos quitan la paz, es que esta persona me quitó la paz, es que, bueno, aquí en Costa Rica, no sé, allá en Guatemala, pero aquí, ay, es que este chiquito me saca las canas, me quita la paz, con Me los saca hijos, las canas ¿verdad? verdes. Sí, mi hijo un día me dice, mami, ¿cuántas canas tiene usted? Y dice, ¿cuántas son mías? Porque y esas son las creencias culturales que tenemos arraigados desde que venimos en el vientre, ya esas vienen impresas desde que estamos en el vientre de nuestra madre, porque son culturales, son muy fuertes. Entonces uno inconscientemente las repite, sin Sí, saber el poder que tienen esas frases, ¿verdad? Hoy me justo. encantó un post que vi, una imagen que decía, cuando criticas a tu hijo, él no deja de quererte a ti, él deja de quererse a sí mismo. Así es. ¿Por qué? Porque interpretó tal vez que en él hay algo malo o que no es suficiente o que no merece. Y al final los hijos por eso siempre nos aman como seamos que seamos, pero lo que no sabemos es el poder de las palabras que les transmitimos a ellos. Y obviamente yo era una mamá que no estaba en un estado de paz, no estaba en mi estado natural y en mi esencia, y trataba de controlar la vida de mi hijo, de un estado de exigencia tan grande, y al final era por puro miedo al Totalmente. futuro, Así es. por un miedo a que él no fuera un excelente estudiante, por miedo a que él no fuera una buena persona, o sea, todo esto que nos contamos, todas estas capas ilusorias, ¿verdad?, de ego, de que nos sacan de esa realidad. Entonces, de verdad que lograr conectar con el presente, con esta herramienta de Edgar Tolle, con la de Byron Katie, y ahora quiero, Marlene, que comentemos la del patrón de movimiento visual, que también es increíble, es una herramienta muy poderosa. Nosotras la usamos en las sesiones de coaching de MMK, el proceso de Sí. MMK específicamente. Cómo en cuestión de un minuto, de 60 segundos, vos podés a nivel neuronal, perdón, regresar a ese estado de paz. Sí, sí, Y sí. es una técnica, te doy el paso para que la expliques, Marlene, y contanos de la técnica del patrón de movimiento visual. Bueno, pues esta técnica del patrón del movimiento visual lo descubrió una psicóloga, que ahorita me estaba recordando el nombre y no me recuerdo, pero ya me voy a recordar otra Sí, vez y te lo dije sí, hace un ahorita te... momento, ¿verdad? Pero ahorita no. Sí, Bueno, pues una psicóloga que ella descubrió que cuando nosotros logramos hacer un movimiento en los ojos, que es el movimiento que hacemos cuando dormimos, logramos regresar al momento presente. Entonces, incluso esta técnica ella la descubrió y hizo muchos estudios acerca de esta técnica y hace poco salió también que ya hay estudios científicos que avalan la técnica de esta psicóloga. Entonces, porque pues ella la descubrió porque ella veía que a veces muchos pacientes llegaban a un estado muy alto de tensión y de ansiedad y ella uh-huh. no sabía cómo regresarlos a la paz. Entonces es una herramienta súper sencilla que a veces la gente se impresiona, pero de verdad que a veces lo más sencillo es lo más eficaz, ¿verdad? Entonces, ¿qué consiste? En hacer movimientos de infinito en el que tú mueves los ojos de un lado para otro y eso te baja la energía y te regresa al momento presente porque te saca de Uh-huh. los Uh-huh. pensamientos. Entonces hay dos formas que las puedes, lo ideal es que alguien más te lo haga, pero si uno quiere hacerlo, si tiene un momento uno de una emoción muy fuerte y no logra cómo regresarse al momento presente o salirse de esa emoción, también la puedes hacer y la puedes hacer incluso en el espejo, que es haciendo un infinito, que es como un 8 acostado, digamos, y seguir la Ajá. figura durante, haciendo como 6 veces la forma.
Entonces, al hacer esta figura, o sea, tú te regresas al momento, te calmas, te regresas al momento presente porque al hacer ese movimiento, como te digo, logras salirte de la emoción. Y luego hay otro patrón que es como una estrella, ¿verdad? 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Entonces, esa es otra herramienta también súper importante, ¿verdad? Si de repente estamos en alguna situación en la que no logramos salirnos de la emoción por nuestra cuenta, ya probamos hacer la respiración, porque a veces nos pasa, ¿verdad? Que a veces la emoción es tan fuerte que no logramos salir de la emoción. Entonces, de repente podemos levantarnos en algún momento, irnos pues al baño, no sé, hacer el patrón para regresar a un estado de paz o incluso en nuestro lugar, ¿verdad? Porque yo hasta pensaría, podemos seguirlo nosotros solita para salirnos un poco de la emoción. Esa es otra herramienta también, Eugenia, que nos Y puede esta, regresar al momento presente. y esta nos ayuda mucho cuando, es cierto, cuando llega un cliente muy afectado emocionalmente por la situación que está viviendo. Al inicio lo ideal es hacerle este patrón para bajar esa intensidad. Este patrón que trabaja a nivel neuronal, lo que nos ayuda es, por ejemplo, lo que decíamos desde el inicio, ¿verdad? Cuando reaccionamos es porque nos estamos yendo al pasado muchas veces y hay un recuerdo que no se acomodó, por decirlo de alguna forma, en el ordenador y queda en un lugar donde nos hace reaccionar, como un botón no sé si me entienden, me voy a entender, como que hay un botoncito que donde se toca ese botoncito, la situación que estamos viendo nos hace reaccionar. ¿Por qué? Porque esa emoción no está en el lugar donde ella tenía que estar. Y no sé, bueno, yo siempre les explico a mis clientes, por ejemplo, de la película esta Intensamente, de las emociones, es eso, o sea, es precisamente, bueno, yo creo que Disney no pudo haber ilustrado mejor que esa película porque los recuerdos cuando no están en su lugar, en su casa o en su espacio, nos van a crear estos conflictos siendo adultos. El patrón de movimiento visual lo que hace es eso, y es muy interesante las personas que lo hemos experimentado, cuando nosotros seguimos con nuestra mirada este símbolo, cómo vemos en el cliente o lo sentimos nosotros que el ojo nos brinca. Esos saltos en ese momento es donde la información a nivel cerebral se acomoda, se ordena y por eso es que la intensidad de la emoción totalmente baja. Una compañera de nosotros en MK, cuando estábamos estudiando, me acuerdo que ella nos contaba que tenía una fobia, porque eso sirve mucho también para las fobias, porque al final las fobias nos sacan de la paz, ¿verdad? Sí, Es una emoción. Y ella decía que tuvo una experiencia muy fuerte en un avión, creo que de mucha turbulencia. Después de ese viaje, ella ni siquiera podía pasar por el frente del aeropuerto porque era un estado de ansiedad, sudaba, se descomponía y por la ruta que ella usaba casi que todos los días pasaba por ahí. Entonces un día cuando aprendimos esta técnica nos dijo, aplíquemela para. Y de verdad, la hicimos con ella y ella decía, es increíble, o sea, ahora paso por ahí y no. Y después de eso, bueno, ya ella ha viajado y todo y no, porque eso la estaba limitando a ya no querer ni viajar. El miedo de la experiencia que ella vivió porque no lo lograba controlar, no lograba estar en esa paz y en esa tranquilidad para hacer un viaje, ¿verdad? Entonces, ve qué importante que es de verdad empezar a observar estos estados, cómo nos salimos, incluso ver de dónde vienen, darnos esa oportunidad, darnos ese regalo de indagar los pensamientos. Hoy en día hay muchísimas herramientas, gracias a Dios, digo yo, que nos ayudan a cambiar estos estilos de vida de tanta ansiedad, de tanto control, y están ahí dispuestas a nada más que las utilicemos para poder ver ese aprendizaje. Así es. De verdad que a mí, bueno, el patrón movimiento visual ha sido muy funcional. La técnica de suspensión, que al final es la que, bueno, se llama técnica de suspensión, pero es lo mismo, es buscar salirnos de esa escena si tenemos la oportunidad. Obviamente hay escenas que tenemos que salir en carrera, reaccionar y salir en carrera, ¿verdad? Porque joder, ya cuando está en peligro nuestra vida, de todas maneras ya ahí lo que reacciona es el cerebro primitivo y corre y sálvese, ¿verdad? Porque es la parte de la sobrevivencia. Pero cuando son estas escenas que nos sacan de la paz, que podemos retornar, es tan rico cuando decís, bueno, voy a suspenderme de estos pensamientos, de ¿a dónde me están llevando? Y cuántas personas que en un momento, en una reacción así, hacen cosas que después las consecuencias ni siquiera las pueden soportar. ¿Por qué? Porque en el momento de la emoción, de la ira, del enojo, hacen desde un estado de inconsciencia. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ya baja esa emoción y regresan a ese estado de tranquilidad o de paz,
y ven las cosas que hicieron, es donde a veces no pueden manejar esas situaciones, ¿verdad? Entonces, qué importante, de verdad, es, como decíamos al inicio, observar qué nos saca de la paz. Así es. Y bueno, esperamos que con estas herramientas que les hemos compartido, porque ya casi nos va a ganar el tiempo, de verdad puedan gestionar para que regresen a ese estado natural cuando estén en una situación de ego, de miedo, de angustia, de ira. De verdad que es lograr ese equilibrio, esa congruencia, lo que pensamos, lo que hacemos con lo que decimos. Así es. Y no es que porque ya tengamos las herramientas o porque estemos certificadas o porque trabajemos en esto, vamos a dejar de, ¿por qué no? Somos seres humanos y esta experiencia de vida es para eso, para pulirnos, como digo yo, ¿verdad? Pulirnos en la experiencia de vida, empezar a ver el aprendizaje y disfrutarla, porque al final hasta se disfruta. Así Y de es. verdad que aquí, bueno, Tatiana pone reacción de energía muy baja, reaccionan desde energía muy baja, Claro. exactamente. Después alguien puso ahí, bueno, balance de Psyche específico, estrés a paz, Es exactamente. otra Hay herramienta también. muchas, Sí, sí. exactamente, son muchas las herramientas que hoy en día, gracias a Dios, existen. Yo Yo creo que es estar creo, dispuestas. así es, Ujú, así es. Yo creo, Eugenia, como ya para ya aterrizar el tema, como sí, decís tú, que creo que lo más importante es tener conciencia que siempre tenemos la oportunidad de volver a elegir. Si en este momento ujú, yo decidí renegar, si yo decidí pelear con la realidad, si yo decidí quejarme, si yo decidí y esa situación no me está dando paz, siempre puedo volver a elegir. Puedo elegir una sí, situación que se alinee más a mi amor, porque cuando nosotros reaccionamos desde una situación que es opuesta al amor, no nos sentimos bien, siempre nos sentimos mal, porque es una situación opuesta a nuestra esencia. Entonces, ¿qué es lo? Y eso es lo que quiere el ego, ¿verdad? Eso es lo que quiere el ego, que nosotros reaccionemos desde ahí, desde esas energías bajas, que estemos peleando, que estemos en enojo, que estemos en reacción y no mantenernos en ese ujú, estado de paz porque el ego quiere sobrevivir. Pero lo más importante sí, es recordarnos que nosotros podemos elegir desde el amor. Y aunque el ego esté luchando con nosotros y nos diga, no, es que no seas amor, o no hagas esa llamada, o no des ese apoyo que necesitan en este momento, finalmente cuando tú actúas en opuesto al ego, pero en ujú, concordancia con la esencia de tu ser, al final ujú, siempre te vas a sentir bien, porque esa es tu esencia. Entonces, en el momento, tal vez uno dice no porque el ego está luchando y te dice no, no, porque para el ego él quiere que tú le hagas caso. Pero cuando tú actúas en resonancia con el amor, al final es una sensación linda, o sea, sí es una sensación de paz, porque es tu sí, esencia. Entonces, siempre propongámonos eso, o sea, ante cualquier situación que estemos viviendo, siempre pensemos, ¿cómo estoy actuando? ¿Estoy actuando desde mi amor, desde mi paz, desde lo que es mi esencia, o estoy actuando desde un lugar distinto? Y puedo volver a elegir, siempre puedo volver a elegir. Si decidí actuar mal, porque está en nuestra humanidad, o sea, no es tan fácil, digamos, tenemos tantas capas ilusorias del sí, ego encima del amor, que no es tan fácil muchas veces y reaccionamos desde lo humano, desde lo conocido, desde lo que está en el subconsciente, que es más rápido que aunque yo diga, no, yo quiero reaccionar de forma consciente, pero puedo reaccionar, puedo decir no. O sea, puedo poner una alerta, puedo hacerme consciente y puedo decir no. Esta forma en la que reaccioné no me sirve. Y aparte tener presente que cuando yo actúo desde una energía baja, o sea, cuando yo estoy actuando y renegando y a todo le estoy viendo lo malo y me estoy peleando con la realidad y por qué me pasa esto y por qué me pasa lo otro, lo que va a pasar es que voy a empezar a traer situaciones similares a mi vida. Y entonces mi vida se vuelve un ujú, caos y digo, es que ¿por qué soy una víctima del mundo? Pero cuando yo decido salir ujú, del victimismo y hacerme responsable de mi vida y de mi paz, es donde yo decido actuar de forma diferente, decido actuar desde el amor, decido encontrar una forma diferente de reaccionar y entonces mi vida empieza a cambiar y se empieza a alinear con esa nueva forma de actuar que yo tengo. Entonces, pues es eso, ¿verdad? exacto. Una invitación Ujú. para todos, para que nos cuestionemos, para que veamos si las acciones que estamos tomando hoy nos acercan o nos alejan a la paz. Y que la paz es una realidad, que sí podemos estar en paz, porque como tú dijiste, o sea, ya es a nivel cultural que ya vemos la paz como una utopía. ¿Será que de verdad puedo vivir en paz? ¿Será que puedo estar en paz? Pero es porque no nos cuestionamos. Pero creo que si nosotros nos Sí, proponemos y decidimos y nos damos cuenta que siempre podemos elegir actuar de forma diferente, podemos encontrar la paz. ¿Que va a ser fácil? sí, Posiblemente en algunas situaciones no, porque vamos a tener al ego luchando, pero lo podemos sí. lograr. Ajá. Incluso, para ya ir cerrando de verdad, incluso es darnos la oportunidad de reaccionar.
para Sí, reconocer y aprender, porque también no se trata de que, ay, que después digamos, ay, no reaccioné así, no, sí, no, no, no nos no, no, juzguemos. O sea, ajá, al contrario, veámoslo como una oportunidad que nos así es. vamos a dar para ser conscientes y ver el aprendizaje y elegir si quiero reaccionar o no, porque puede ser que una Ujú. persona diga, no, yo quiero seguir reaccionando así. Hay gente que dice, no, ya yo soy así, punto, y no voy a cambiar. Bueno, está bien, está en su derecho, pero si a mí yo elijo estar diferente, pues ya es una elección, ¿verdad? Entonces, yo creo que dice, bueno, aquí alguien nos pone Castillo y Lona, la paz es amor y con amor se puede todo, Qué exactamente, es lindo, así nuestra es. esencia, exactamente, es la esencia del ser, con todas las situaciones que vimos en la vida y cuando repetimos una situación, si estamos repitiendo una situación que nos saca la paz es porque no estamos en amor, Así es. pero si la logramos ver desde el amor, todo cambia. Y yo creo que, bueno, hay una frase bien conocida que es el cambio que quieres ver en el mundo. O sea, si yo quiero ver amor, tengo que ser amor primero yo. Así es. Y elijo. Y de verdad que a mí hoy me encantó que me pasara esto en el trabajo en la mañana, porque si no lo hubiera gestionado, ¿cómo iba a venir a hablar de este tema? Entonces Sí, yo dije, qué sí. rico que está reciente el, el, la experiencia para poder compartirlo con las personas. Y de verdad que Sí, sí se puede. Como dice Marlene, no es fácil, pero sí se puede. sí se puede. Entonces, bueno, muchísimas gracias a las personas que nos han acompañado, las que van a ver este live posteriormente. Compártanlo, no saben a quién pueden impactar compartiendo este live. Tal vez no desde el juicio de que, esa persona lo necesita. No, compartan. Uno muchas veces resuena con temas que escucha y desde ahí inicia un proceso o elige iniciar un proceso de cambio, transformación. Entonces, espero que de verdad les funcionen estas herramientas. Mis redes sociales, Eugenia Fomero, ahí pueden buscar. Este video va a quedar grabado, va a estar en la red de Marlene y posiblemente también, ¿verdad, Marlene? ¿Lo vas a Claro, compartir? por supuesto, lo voy a ¿Mm? compartir. De verdad que si podemos Uh -huh. impactar a una persona, de verdad que Sí, eso sería algo grandioso. De verdad que sí, que ojalá que le sí, pudiera servir a más de alguien. Y si no, pues también ahí está, para quien lo quiera escuchar, ¿verdad? exactamente, Pero ahí está. exactamente. Aprovechando el Sí. live, Eugenia, solo les queremos contar porque yo sé que van a haber personas que los van a ver que vamos a estar dando unos talleres con Tatiana en Atlanta. Por En si nos quieren Atlanta, acompañar, sí. compártanlo. Si tienen personas que vivan en Atlanta, por favor que nos acompañen. Van a ser 3 talleres, va a ser uno relacionado con el peso, que esa es la especialidad de Tatiana, Uh -huh. otro libera tu abundancia y otro recupera tu poder, que va muy encaminado a este tema que platicamos hoy de cómo recuperar Uh mi -huh. paz, mi Uh -huh. poder y mi amor. Entonces, si pueden, pues que nos recomienden también, vamos a Sí, estar allá. Dando talleres, vamos a estar desde el 26, pero los talleres van a ser el 28 y el 30 de mayo. Entonces, sí, de hecho, bueno, en las redes de Marlene y de Tatiana de Reinicia tu Mente, ahí está la información ya ellas la subieron, ya la compartieron, todos los detalles, y de verdad, bueno, si tienen oportunidad, vayan, y si no, compartirlo con las personas que conocemos del exterior, hay muchas personas que la información está por llegarles, es nada más de que así nosotros es. transmitamos eso. Entonces, de verdad, bueno, muchísimas gracias, buenas noches a todas las personas que nos acompañaron, de verdad agradecerles porque sin ustedes esto no sería posible, para ustedes es toda esta información y al final desde esta conciencia de unidad somos uno solo. Y lo que es mío es de Marlene, lo que yo juzgo en Marlene indudablemente está en mí, lo que yo admiro en Marlene indudablemente también está en mí, pero no lo reconozco. Entonces es empezar a vernos desde ese amor. Así es. Buenas noches, Marlene, y te dejo para que te despidas. Gracias, Eugenia, por la invitación. De verdad, muy contenta Con de mucho gusto. compartir contigo. Súper tema, de verdad que me encantó. Y invitada, o sea, de verdad, para cuando me querrás volver a invitar, con todo el gusto y con todo el Claro. amor, lindo tema. Y muchas gracias a ti también. Abrazos a todos, bendiciones y gracias por habernos visto. Buenas noches a todos, que descansen y de verdad que sea de mucho provecho toda esta información. Buenas noches. Feliz noche, adiós. Gracias, chao. Gracias. Chao, chao, Eugenia.